fundó a su grupo como The Doors. Él decía que porque se sentía a las puertas entre una realidad y otra. Fue célebre por sus disturbios, canciones hipnóticas como este The End, el final, significativo para lo que íbamos a comentar aquí, y acabó su vida de una forma trágica. Su viuda decía que seguía vivo y esperaba junto al teléfono hasta 3 años después de su muerte. Esperaba su propia llamada. Bienvenidos. El estudio 1 de la cadena SER ya se ha transformado, como siempre que llega este programa. El mejor equipo: Katia Rocha, Carmen Porter, Carlos Barroso, este que os habla Iker Jiménez, y el dúo técnico de lujo Javier Rodríguez, Antonio Bravo. Operación Caos, Cointelpro. Nombres, siglas extrañas que, tengo que confesarlo, es la primera vez que escucho, y que han ido saliendo con cuentagotas de los inmensos archivos de la Central de Inteligencia Americana. En realidad ese proceso empezó en los años 80, pero poco se ha hablado de él hasta hoy. Había personas muy vigiladas, personas que acabaron muriendo desgraciada y extrañamente. Don Santiago Camacho Hidalgo es nuestro conspiranoico favorito, escritor, periodista. Acaba de sacar a la luz un libro magnífico, 20 grandes conspiraciones de la historia, de la esfera de los libros. Santiago, hablas en este libro de esta historia apasionante. Vamos a intentar desmenuzarla con varios protagonistas, personas que conocían a los extraños mártires de los que íbamos a hablar. Santiago, ¿qué es la Operación Caos, este nombre tan apocalíptico? Hola, buenas noches, Iker. La Operación Caos es probablemente uno de los proyectos secretos en que estuvieron envueltos tanto la CIA como el FBI, pues más vergonzosos de la historia norteamericana. Se trataba ni más ni menos que de descabezar, de anular de alguna manera a los líderes de la contracultura americana, a los líderes de la revolución de la paz y de las flores, del movimiento hippie. Puede parecer algo anecdótico en este mundo del siglo XXI en el que vivimos, pero si nos retrotraemos a esos años de la Guerra Fría, pensamos que cosas como la Guerra de Vietnam, como la tensión entre el bloque de Occidente y el oriental, como tantos y tantas cosas que querían cambiar estos jóvenes a través de sus manifestaciones políticas, de sus canciones, de su arte y de su actitud vital, los habían convertido para los Estados Unidos de la época no en un problema de cultura, sino en un problema de seguridad nacional. Y desgraciadamente intentaron solventar este problema de la manera más atroz posible, que es llegando incluso al asesinato. Digna de la ciencia ficción. El pasado mes de junio, concretamente el día 9, el Boletín Obrero Revolucionario de Estados Unidos hablaba de estado policial, y es muy curioso porque daba una serie de datos que a veces, como siempre ocurre en este programa, pasan desapercibidos y luego tienen toda una historia detrás. Se hablaba de la Operación Caos, iniciada hacia 1964, y en la que la CIA y el FBI, bueno, vamos a decir que tramitaron expedientes de personalidad de 7.000 personas, 7.000 individuos seguidos muy muy de cerca. Y las noticias nos indican además que Richard Helms, que era exdirector de la CIA en esa época, fallecía el 23 de octubre del 2002. Richard Helms, bueno, conocido en ciertos ámbitos y que llegó a los más altos límites del sentido de justicia y del sentido del patriotismo, intentando, incluso en algunos documentos se habla de declaraciones propias, bueno, pues neutralizar a toda esa juventud que no estaba a favor del belicismo, a todo ese movimiento que, como decíamos en la introducción, había pasado de ser, bueno, vinilos número 1 en las listas de éxitos a convertirse en problemas sociales, reivindicación de derechos de la raza negra. Había una convulsión tremenda. Y allí empezó, en los fríos archivos de la CIA y del FBI, estas dos operaciones. Una se llamó Operación Caos, la otra, un nombre todavía más extraño, como decíamos, Cointelpro. Hemos querido preguntar rápidamente pues al mayor experto de la música pop rock que hay en este país, don Joaquín Luqui, y nos va a hablar de uno de los personajes que son sintomáticos por la persecución a la que fueron sometidos por parte del poder norteamericano. Una historia quizá no muy conocida. John Lennon. Escuchamos a Joaquín Luqui.
John Lennon, sobre todo, pues era uno de los más perseguidos por eso, de los que Nixon quería, desde luego, que no hubieran salido en Estados Unidos. De hecho, a la administración Nixon nunca le interesó que John Lennon estuviera en América, intentó no renovarle nunca el contrato que tenía para seguir allí, y de hecho se lo negó, pero luego hubo reacción de bastantes artistas y de bastante, digamos, sobre todo la clase americana demócrata, y Nixon, por conveniencia, pues le renovó el permiso para estar allí, pero siempre estuvo vigilado, eso es verdad. Posiblemente uno o el artista que más hizo por la causa de la paz, que más hizo por la causa de la solidaridad, posiblemente, más que ningún otro, por lo menos hasta ese año 80, pero realmente hasta ese momento ningún artista de la música, ningún artista de otro medio de comunicación, ningún periodista, ningún escritor había hecho tantas veces, tantas causas desde que se casó, lo de la Semana de la Paz allí en Ámsterdam. O sea, realmente ninguno de sus artistas había utilizado su capacidad, digamos, de popularidad o de convicción. Llamaban exótico y pacifista Elvis negro de los 60. Había 663 expedientes de seguimiento sobre Elvis Presley, y se supone que casi el doble de John Lennon, un auténtico enemigo del sistema en aquel fin de los 70 hasta ese año 1980 en que muere en un edificio muy particular del que también hablaremos, un edificio con misterio, el edificio Dakota. La muerte de John Lennon, quizá el punto culminante de la Operación Caos, el final de la Operación Caos. Santiago. Sí, de hecho, tanto es así que tenía hasta una operación propia para él, lo denominaban el Proyecto Morsa. El Proyecto Morsa indicaba, era la anulación completa de un personaje como Lennon, que en un memorándum del gobierno de los Estados Unidos, que reproduzco en mi libro, la fotografía, es decir, se puede ver perfectamente, es calificado el 4 de abril de 1972 como una amenaza flagrante para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Ahí es nada. Efectivamente, las circunstancias son tremendas y son extrañas. Mark David Chapman es una persona que, como muy bien has dicho, se pasa una buena temporadita en un campamento de entrenamiento de la CIA en Beirut. Más tarde es internado en un hospital psiquiátrico de Hawái para someterse a un proceso de modificación de la personalidad, que nadie sabe qué médico ordena. Pero es que eran muy, además, eran realmente comunes en la época, y era una de las, tú nos hablaste un día del proyecto MK Ultra, era una de las cosas más o menos que se solían hacer. Y este hombre está comprobado, Santiago Camacho, este Mark David Chapman, el extraño asesino de John Lennon, que estuvo en esos campamentos poco antes de hacer su fechoría, ¿no? Sí, es un dato fehaciente, están todos sus registros militares, está absolutamente todo comprobado, y a raíz de eso empieza a escuchar voces en su cabeza, unas voces que le dicen que debe de matar a Lennon. Se hace el lector obsesivo de El guardián en el centeno, una novela que parece ser que ha obsesionado a más de un asesino de personalidades en Estados Unidos. El muchacho que atentó contra Ronald Reagan sin conseguirlo fue hallado en el bolsillo de su abrigo un ejemplar de esta novela. Sirhan, que terminó matando a Robert Kennedy, también estaba en posesión en el momento del asesinato de esa novela, y ello ha inducido a algunos teóricos a pensar que ese libro es una especie de clave, es una especie de detonante para algún tipo de proceso hipnótico a través del cual se puede despertar una orden de asesinato a alguien que ni siquiera en un momento dado puede ser consciente de ello. Lo cierto, Santiago, es que a pesar de que vamos a ver lo que fue la planificación de esa muerte, hay datos que no se conocen, que se conocen ahora, comportamientos extrañísimos que, bueno, han pasado sin pena ni gloria y que vamos a analizar de esa última noche de John Lennon en un lugar muy especial. La verdad es que parece ser que Nixon, el presidente de Estados Unidos en aquella época, se consideró enemigo auténtico, y es algo conocido entre los estudiosos de la música y de la política. Jordi Sierra y Fabra es un escritor célebre, conocido, pero que fundó algunos de los grandes mensuales, algunas grandes revistas mensuales sobre música y cultura pop en España, algunas realmente sintomáticas como Disco Express o Popular 1. Jordi Sierra y Fabra, hablábamos con él y nos contaba hasta qué punto Nixon estaba enfrentado, el gran poder norteamericano, con John Lennon. Es muy normal que la CIA prestara atención a una gente que podía influir tanto en la opinión pública sobre todo de los jóvenes. Hay que pensar que está probado que la CIA llegó incluso a tener un archivo súper documentado de Elvis Presley, que era el típico americano bueno, que se fue a la mili de jovencito, que era un gran patriota,
pues tenían su archivo de Elvis Presley. Si lo tenían de Elvis Presley, ¿qué no decir de John Lennon, que encima era un activista total? Durante muchos años a Lennon se le trató de expulsar a Estados Unidos. Hay que tener en cuenta que en aquellos días Nixon estaba al mando antes de que el Watergate se lo cargara, y Lennon dijo varias veces que era una persecución política en contra de él. Querían sacarlo porque se había manifestado en la Convención Republicana del 68, porque estaba en contra de muchas cosas, y Nixon, que era un paranoico, iba a por él. Nixon iba directamente a por él, y parece que al final, bueno, las circunstancias, la casualidad, la extraña mente de una persona acaba con él, pero acaba de una forma, bueno, que no se conoce realmente mucho, no se ha comentado mucho. Yo, por ejemplo, Santiago, lo he descubierto gracias a ti, no sabía que Mark David Chapman va a pedir un autógrafo y luego no huye, se queda sentado, saca ese libro que tú comentabas y espera pacientemente a la policía, como diciendo que era una misión todo lo que tenía que hacer, ¿no? Sí, no ofrece ningún tipo de resistencia a las autoridades, cosa que curiosamente coincide con los otros casos paralelos que he citado. Es decir, ninguno de estos, entre comillas, perturbados, después de cometer ese acto repentino que ellos mismos no logran explicar delante del juez cuando pasan a los interrogatorios, dicen, no, la verdad es que no sabía lo que hacía, era algo dentro de mi interior, se quedan tranquilamente en el lugar de los hechos, esperando a ser reducidos o a ser detenidos por las autoridades. Todo es muy extraño, pero efectivamente Fabra nos contaba que Nixon tenía una inquina especial hacia Lennon, y eso es completamente cierto. Y no solo eso, sino que además, como luego quedó demostrado con el caso Watergate, Nixon tenía a su alrededor una especie de pequeño escuadrón de la muerte, una banda de fieles formada por como este Helms recién fallecido. Efectivamente, algunos de ellos de antiguos agentes de la CIA, como Howard Hunt, que estuvo implicado en el asesinato de Kennedy, aunque no pudo demostrarse absolutamente nada, que se rumoreaba, y todo el mundo sabía en los mentideros de Washington, que este grupito de selectos exagentes de la CIA pues llevaban a cabo todo tipo de actividades poco regulares, incluido quitar de en medio pues a personalidades que podían ser molestas para Nixon. Pero todo ocurre además, esta primera muerte culminante, por desgracia, de las ideas que al parecer, según los estudiosos, tenía este proyecto, esta Operación Caos, de la que ahora empezamos a saber un poquito, a vislumbrar información oficial que se nos ha ocultado durante años, ocurre en un lugar muy especial. Lennon ha habido morir a un lugar muy especial, vivía allí. Nos habla de este sitio tan sobrecogedor Javier del Pino desde Washington. Buenas noches. Los 120 años del Dakota esconden crímenes y secretos. Era un edificio casi irrelevante durante buena parte de su historia. De hecho, se llamaba así el Dakota porque estaba tan lejos del centro de Manhattan como ese estado americano. Ahora no. Ahora un apartamento allí, al lado de Central Park, cuesta millones de dólares. Siempre ha tenido un halo de misterio. Quizá porque allí vivió Boris Karloff, el actor de cine de terror que llegó a ser tan lúgubre como los personajes que interpretaba. Se había dicho también que el Dakota se había construido sobre un solar plagado de fuerzas maléficas, tan potentes que los seguidores de sectas demoníacas lo sabían y lo consideraban un santuario. Los inquilinos también hablaban de ruidos extraños, de pasillos escondidos. Muchos vendieron sus apartamentos movidos por el miedo. Hay también una larga lista de suicidios entre las paredes de esa construcción. Al director Roman Polanski se le ocurrió rodar allí La semilla del diablo, la historia de un grupo satánico que utilizaba a una mujer para crear al hijo del diablo. Años después, Polanski sufrió en carne propia los crímenes de unos fanáticos de Satán a la orden de Charles Manson. Mataron a su mujer, a Sharon Tate y a varios amigos, y por otras historias posteriores Polanski incluso acabó expulsado de Estados Unidos. Se cuenta que algunos individuos sufrían sus tormentos sentimentales en el Dakota. Lauren Bacall, la actriz, por ejemplo, lloraba la muerte de su marido, de Humphrey Bogart. Dicen que Marilyn Monroe sufría allí por su amor imposible, por John Kennedy. Y el 8 de diciembre del 80, un joven que decía obedecer las voces que escuchaba en su cabeza mató a John Lennon frente a la puerta del Dakota. Lennon solo consiguió dar unos pocos pasos después de recibir los disparos. Consiguió andar lo suficiente como para morirse justo en la puerta de la entrada al Dakota. Hoy estamos vestidos de conspiranoia, de documentos que quizá no sean toda la verdad ni toda la mentira, sino que están ahí y hacen que pensemos, que discurramos. A veces al poder tampoco le interesa mucho que las personas piensen, pero nosotros lo intentamos hacer y sugerir y plantear todo tipo de documentos e historias. Documentos los que tenéis en esta segunda edición, impresionantes, de 3 a 4 de la madrugada. Sabéis, la segunda parte de Milenio 3, algo muy raro,
ha ocurrido en una casa casi tan extraña como el Dakota, o más extraña que el Dakota, la Casa de las Caras de Belmez. Ha pasado hace 24 horas y un corresponsal va a estar allí esta noche de 3 a 4. Carmen Porter. Hola, buenas noches, Iker. Pues esta madrugada nos iremos hasta Belmez de la Moraleda, en Jaén. Allí el investigador Luis Mariano Fernández nos contará las nuevas noticias surgidas en torno al pasado de la célebre Casa de las Caras. Al parecer, alguna de esas imágenes que se pueden ver en el suelo se parecen mucho a unos familiares de María que murieron durante la Guerra Civil. Y esto se acaba de descubrir, Iker, como bien decías, hace 24 horas. Para ir abriendo boca, vamos a escuchar a Isabel Chamorro. Es alcaldesa de Belmez de la Moraleda y hermana de los fallecidos. Metieron en una cueva, los metimos, mejor dicho. Y fíjate, murieron todos de cañonazo, mi madre partía por la cintura, mi hermana la seguía del medio, sin cabeza, la cabeza por un lado, el cuerpo por otro. Y yo, en un pan de sangre de eso, que mi hermana esta iba a meterse también en la cueva, y un guardia civil la cogió de un brazo y se la llevó. Y como siempre, Iker, las leyendas urbanas, la historia perdida, las conspiraciones, el informativo y las preguntas de nuestros oyentes. Pues todo eso, sobrecogedor la historia de Belmez, se acaba de descubrir ahora mismo. Había una serie de muertos que se parecen a esas caras, se ha descubierto hace 24 horas y Milenio 3 va a estar allí esta madrugada. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. La muerte de Jimi Hendrix pues es la tan socorrida sobredosis de droga que parece ser muy habitual entre las estrellas del rock and roll. Sin embargo, hay un dato fundamental que ha sido obviado siempre, y ese dato es la autopsia. La autopsia de Jimi Hendrix demuestra una serie de irregularidades. Demuestra que, por ejemplo, la causa de la muerte fue una cosa tan sumamente extraña como que Jimi Hendrix murió ahogado en vino tinto, con una toalla anudada alrededor de su cuello, también empapada en este líquido, y además con evidentes señales de lucha. Santiago, una cosa antes, porque estoy seguro que mucha gente se pregunta por qué no sabemos estas cosas. Tú lo has publicado. Está la autopsia del doctor Bannister. ¿Por qué se tarda tanto tiempo en descubrir esto? Pues porque la autopsia del doctor Bannister de repente desaparece en el informe de la autopsia. No hay un sumario oficial. Obviamente se da por una muerte accidental, evidentemente porque alguien con muchísima autoridad quería que esa historia fuera la... ¿Y qué peligro podía causar Jimi Hendrix, el Elvis negro, el guitarrista, por ejemplo, el poder establecido de la época? Pues Jimi Hendrix habría sido el tercero de una lista de muertes posiblemente ordenada por una organización siniestra. Tú lo has mencionado 2 veces, COINTELPRO. COINTELPRO es una de esas organizaciones que todo el mundo sabe que existen, pero oficialmente siempre se niega su existencia, y sería el Departamento de Operaciones Clandestinas del FBI. Es decir, cuando el FBI quiere hacer algo ilegal o inmoral, o ilegal e inmoral, recurre a los hombres de COINTELPRO. Y COINTELPRO, su objetivo fundamental es mantener el orden, mantener la paz, mantener el sistema de vida americano tal y como está, inalterable. Cosas como el clamor de igualdad de la comunidad negra en los años 60 para el sistema de vida americano de esa época no eran exactamente... Estaba relacionado con los Panteras Negras, al parecer todo un movimiento que le había elegido casi como líder después, curiosamente, ese año de la muerte muy cercana a la de Jimi Hendrix, de personas como Malcolm X o como Martin Luther King. Y parecía, la sospecha, los informes dicen eso, que este llevaba todas las de ganar, todos los boletos para convertirse en el siguiente estandarte. Vamos a escuchar un momento, Santiago Camacho, a Jordi Sierra y Fabra, este realmente personaje importante en el periodismo de la música en este país, que conoció, igual que Joaquín Luque, a estos personajes, y nos habla de lo estrambótico, pero a la vez cómo atentaba contra las costumbres, contra el sistema, Jimi Hendrix. Hendrix, no olvidemos que poco antes de morir tocó el himno americano allí en una versión totalmente demencial y caótica con su guitarra. Eso para mucha gente era siempre un atentado contra las buenas normas y buenas costumbres. Eran gentes peligrosas, vivían al margen de todo, y por supuesto su influencia en una generación y las siguientes, porque aún están vigentes, pues se ha mantenido. Si la CIA vaciara sus arquetas, yo creo que encontraríamos hasta casos rarísimos.
Sabéis que hay un correo electrónico milenio3 con número @cadenaser.com, donde podemos recibir todas vuestras sugerencias, críticas, vuestras posiciones de acuerdo con nosotros o no. Estamos abiertos a todo, a que nos planteéis vuestros casos. milenio3@cadenaser.com. Hablamos de Jimi Hendrix, pero Joaquín Luqui nos va a dar paso a otro personaje sensacional. Quizás se salga un poco porque precisamente es acusado en estos 663 expedientes que ahora están viendo la luz de que colaboraba con la CIA. Es ni más ni menos que el rey, Elvis Presley. Muchos compañeros, incluso hay declaraciones de ellos, que le acusaban de ser poco menos que un confidente, una persona que iba en contra de ellos, acusándoles, podemos decirlo así. Elvis Presley, que además el final de su vida fue todo un misterio, y ese misterio nos va a servir para hilar con otro personaje, con el que precisamente hoy hemos comenzado. Escuchamos a Joaquín Luqui. Porque Elvis era todo lo contrario, y de hecho, pues eso, Elvis, muchos piensan y dicen y tienen motivos y tienen pruebas de que era un confidente y era el típico chivatillo pues de Nixon, ¿no? Al día siguiente de aquel 16 de agosto, que fue cuando murió Elvis, supuestamente, Elvis empezaba una gira, y hay quien dice que tenía miedo de que en esa gira en directo pues alguien podía matarle. A alguna de la gente que él había, digamos, denunciado al FBI, y por eso hay la teoría de que el FBI pues le entró, o sea, le metió en lo de la protección de testigos, le hizo aparecer como muerto. Hay pruebas obvias, el cadáver pesaba muy poco y Elvis estaba bastante gordo. Una semana después de la muerte robaron el féretro del cementerio, y ni Lisa Mary ni la esposa de Elvis, la viuda y supuesta viuda, hicieron nada por recuperar el cadáver que se había robado. Había una segunda cuenta corriente que solo conocía Elvis, que empezó a moverse después de esa muerte. Había una cinta con la voz que, según los expertos, decían que pertenecía a Elvis, no a un imitador, sino a Elvis, y hablaba de cosas que sucedieron después de ese día 16 de agosto. En fin, pues puede que muriera y puede que no muriera, ¿no? Y que el FBI tuviera algo que ver. Milenio 3, con Iker Jiménez, en la cadena SER. Difícil de superar toda la mitología posterior a la muerte de Elvis en torno a una estrella del rock, pero hay un personaje, empezábamos con su música, Jim Morrison, del que también se habla y mucho en estos expedientes de la Operación Caos y de la COINTELPRO del FBI. Jim Morrison, todo un provocador, lo decíamos, muerto en circunstancias, si cabe, todavía más extrañas que las del guitarrista Jimi Hendrix, y que había una cosa importante que se repite en todos estos personajes, y curiosamente no se ha contado mucho tampoco, y es que hay declaraciones, incluso ante jueces, que indican, testigos, amigos, compañeros del grupo, en este caso John Drummond, que indicaban una extraña conspiranoia en el propio Morrison y en los demás. Se sentían perseguidos, se sentían vigilados, y los últimos meses en París Jim Morrison acude a varios lugares y deja entrever en sus declaraciones que se sentía perseguido y amenazado, ¿no? Sí, Jim Morrison está convencido de que le quieren asesinar, pero no solo Jim Morrison, el propio Lennon está convencido desde meses antes de su muerte de que el gobierno estadounidense va por él, y también pasaba lo mismo con Jimi Hendrix. Y de hecho, incluso personajes que no tuvieron ese final, como Bob Dylan, que a raíz de un extrañísimo accidente de tráfico, un accidente de moto, cambió radicalmente su visión política, dejó el activismo, hasta se hizo cristiano, o sea, se convirtió en un chico bueno, porque le dieron realmente un susto tremendo. Y toda esta gente efectivamente pensaba, y tenía, por lo que estamos viendo esta noche, motivos de sobra para ello, que alguien con mucho poder estaba decidido a quitarles en medio. La muerte de Morrison, y sobre todo el mundo hemos oído hablarlo, pero contaba Joaquín Luqui, él le da verosimilitud incluso a algunas de esas pruebas, pero en octubre de 1976, en el cementerio parisino donde descansan siempre con flores los restos de Jim Morrison, se abre la tumba y se descubre que no hay nada. ¿Qué pasó con la muerte de Jim Morrison? Muy extraña. Nadie ve el cadáver de Morrison, no se hace autopsia, en contra incluso de la legislación francesa. Muere en París. El cadáver es levantado antes de la llegada del juez. Es una legislación muy parecida a la española en ese sentido. Y a raíz de esa muerte empiezan a pasar cosas extrañísimas, como si alguien no quisiera que
que se miras en determinada dirección, empieza a surgir, como en el caso de Elvis, el mito de que sigue vivo. Pero en este caso hay claramente intereses muy importantes, ya que, por ejemplo, alguien se dedica a mantener el pasaporte de Morrison activo. Y una cuenta corriente. Y una cuenta corriente. Pero ya para darle el toque definitivo de surrealismo al asunto, incluso años después aparece una novela firmada por Jim Morrison, cuyo autor es completamente anónimo y que nunca ha cobrado derechos de autor. Lo más curioso, quizás, según esos informes oficiales de la COINTELPRO del FBI, es que el 13 de octubre del año 73, 2 años después de la muerte, todos los empleados, incluso el director de Bank of America de San Francisco, afirman haber visto a Jim Morrison, personas completamente alejadas de la paranoia, podemos decir. El 22 de octubre, curioso, el mismo mes del año 75, la WRNO de Nueva York afirma tener una grabación posterior con documentos posteriores de la propia voz. Una especie de extraño mito en torno a este hombre, del que no se realizó ninguna autopsia y, como decíamos antes, la viuda, Pamela Courson, acabó devorada por la heroína y confesando que esperaba una llamada de él. Creía que estaba vivo. Canciones como The End, canciones que la COINTELPRO, el FBI, consideraba de poder hipnótico. Canciones como Waiting for the Sun, cantos antibelicistas. Y ese miedo de Jim Morrison a morir demasiado joven, esa especie de conspiranoia interna que tenían todos estos personajes. No fue uno ni fue dos. Buddy Holly, Janis Joplin, Brian Jones, Marvin Gaye, el desgraciadamente fallecido Bob Marley, Bon Scott, Frank Zappa. Todos ellos aparecen en estos informes, en estos documentos. Los más importantes, los más influyentes en aquella generación que decía no a la guerra, fueron misteriosamente desapareciendo. Los supervivientes no quieren hablar. 20 grandes conspiraciones de la historia, Santiago Camacho, y cadáveres bien parecidos de Jordi Sierra. Pocos libros se meten en una historia tan truculenta como la de la Operación Caos y el COINTELPRO. En octubre del año pasado murió la persona que hizo todo esto.